Hola, bienvenidos de nuevo. ¿Quién no ha tenido o tiene miedo de algo? ¿A algún animal, a alguna persona o a algún suceso o situación? Sentir miedo es algo natural y normal en cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano sobre la tierra que no sienta miedo por algo. Si tienes o sientes miedo, eres un ser normal. Mandela decía, no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. De una vez te invito a que te suscribas al canal para recibir más información y desarrollar tu inteligencia financiera que permita orientarte hacia tu libertad financiera. También dale like para que más personas sepan que este video está disponible. Muchas gracias. Continuemos. Hay muchos estudios y escritos sobre el miedo, pero hoy vamos a ver la visión de Noah St. John, el autor de Afirmaciones, que en el capítulo 10 de su libro, bajo el título Afirmaciones, Conquistar el Miedo, dice, abro comillas, ¿sabes qué es el miedo? Bueno, aquí está lo que no es. El miedo no es una evidencia falsa que parece real. Sí, sé que has escuchado ese cliché 1000 veces antes y esperabas que lo dijera de nuevo, ¿no es así? La verdad es que hace años a un orador inteligente se le ocurrió ese cliché. Lamentablemente se ha convertido en uno de los significados más aceptados en nuestra industria. De hecho, lo hemos escuchado tantas veces que hemos llegado a aceptarlo como verdad. Pero eso no es realmente el miedo. Esto es lo que realmente es el miedo, la anticipación del dolor. El miedo es una emoción humana muy real que ocurre cuando se anticipa o se espera que algo pueda lastimarnos. Cuando sientes la emoción del miedo, esencialmente te estás diciendo a ti mismo, oye, si pasa esto, me causaría mucho dolor. Irónicamente, la emoción del miedo está ahí para protegerte, pero también puede impedirte ser la persona que quieres ser. Experimentamos la sensación de miedo cuando percibimos que no tenemos el control. El miedo es el efecto emocional de la ausencia de control personal. Por tanto, existe una relación inversa entre control y miedo. Cuanto más control tenemos sobre nuestras vidas, menos miedo sentimos. El miedo humano más básico y cómo superarlo. El mayor y más básico miedo humano es el miedo al rechazo. ¿Qué pasa si hago esto y esa persona me rechaza? ¿Por qué es este el mayor y más básico miedo humano? Hace siglos, los humanos vivíamos en tribus como medio de supervivencia, y si hacíamos algo por fuera de lo normal o malo, se consideraba un crimen contra la tribu. En esas culturas, el peor castigo no era la muerte, sino el destierro de la tribu, porque si te desterraban, prácticamente no había posibilidad de que sobrevivieras por tu cuenta. ¿Cómo se relaciona este miedo al rechazo en nuestra sociedad moderna? Aparece todo el tiempo, en entornos sociales, en los negocios, en el hogar y en nuestra vida familiar. Supongamos que es un vendedor y quiere aumentar sus ventas. ¿Cuál es una de las mejores formas de hacerlo? Llame a sus clientes actuales y vea si quieren comprar algo más. Probablemente haya pensado en hacer esto muchas veces, pero ¿qué hacen los vendedores promedio? Su siguiente pensamiento es, oh, no quiero molestarlos. Probablemente no estarían interesados de todos modos. La persona promedio sabe qué hacer, pero no lo hace, porque cede al miedo al rechazo. Pero mire lo que hacen las personas de gran éxito, incluso si sienten ese miedo al rechazo.
y escuchan ese pensamiento en sus mentes. Descuelgan el teléfono y comienzan a llamar de todos modos. Es por eso que una de las principales diferencias entre las personas altamente exitosas y las promedio es que las personas altamente exitosas sienten el miedo y toman medidas de todos modos. ¿Cómo puedes desarrollar el hábito de actuar frente al miedo? Dado que el miedo es la anticipación del dolor, una de las formas más rápidas de liberar cualquier miedo es aceptar el dolor que podría sentir como resultado de actuar. Por ejemplo, en mi juventud no tenía miedo al rechazo, tenía la certeza del rechazo. Cuando creces como un niño escuálido y friki con gafas de botella y cabello a la altura de los hombros, no es difícil ver por qué era dolorosamente tímido y tenía miedo de hablar con extraños. Finalmente, llegué a comprender que casi todo el mundo tiene el mismo miedo al rechazo que yo tenía. Luego, comencé a hacer un ejercicio mental donde imaginaba a la persona con la que estaba hablando rechazándome y luego imaginaba cómo me sentiría después. ¿Adivina qué? Una vez acepté emocionalmente el dolor de ser rechazado por un completo extraño, alguien que de todos modos no me conocía, en realidad me sentí más en control de la situación, ya que me di cuenta que no me iba a lastimar tanto como yo temía. Desarrollar este hábito me dio más confianza para ser yo mismo con todos los que conocí. Incluso me dio suficiente confianza para llamar a una hermosa rubia que conocí un día y pedirle que fuera a bailar conmigo. Y finalmente se convirtió en mi esposa. ¿Digo que cuando uses afirmaciones nunca volverás a sentir miedo? No. Lo que estoy diciendo, sin embargo, es que usar afirmaciones, si las usas correctamente, te ayudará a tomar medidas frente al miedo. No se puede negar que es perfectamente natural sentirse herido cuando alguien te desaprueba o te rechaza. Y también totalmente normal sentir miedo cuando estás pensando en probar algo nuevo. Hasta aquí el escrito de Noah St. Jones sobre el miedo al rechazo. Todos los miedos hay que enfrentarlos. Y me parece interesante lo que expresa Noah sobre imaginarse lo que sucedería si nos enfrentamos a esos miedos como hablar en público, a las pequeñas arañas, hablarle a esa persona que nos gusta tanto y se ve inalcanzable. La verdad es que ese dolor no sería tan intenso como creeríamos. Tengo la certeza que el miedo al rechazo es algo que nos hace actuar para malgastar nuestro dinero. Queremos encajar, que no nos rechacen, queremos parecernos al resto de la tribu, por eso hacemos regalos, por eso compramos autos, casas, ropa, artículos de mayor costo al que podemos acceder con nuestros recursos, porque ¿qué podrían pensar los demás de nosotros? Y ese miedo de rechazo instalado en nuestro subconsciente hace que actuemos en contra de lo lógico y razonable, vivir de acuerdo con nuestros ingresos, gastando menos de ello y ahorrando para invertir en activos productivos que nos conduzcan a la meta de la libertad financiera. ¿Qué tal si imaginamos qué pasaría si viviéramos en un lugar menos costoso? Si utilizáramos un vehículo de menor valor, si le dijéramos a nuestro gran amigo que se va a casar que asistiré a su boda, pero no llevaré un regalo costoso porque no tengo presupuesto, o cosas así. Pero también imaginando que cada periodo los ahorros e inversiones crecen y en algún momento podremos comprar y hacer eso que tanto nos gusta sin sacrificar nuestra libertad financiera. Cierto que suena duro imaginarse la primera parte, pero te aseguro que no nos va a lastimar tanto como creemos subconscientemente. Es hora de cambiar de creencias limitantes que nos conduzcan a tomar acciones por temor al rechazo y nos dificulten conquistar nuestra libertad financiera. Se puede hacer con afirmaciones como primera medida
y utilizar alguna metodología para cambiar creencias limitantes. El mejor método para cambiar las creencias es Método Integra de Ricardo Eiris. Al que cree en su subconsciente, todo le es posible. Si los miedos se quitan enfrentándolos, entonces comienza a enfrentar los miedos. Primero, comienza a imaginarte cómo enfrentarías tus miedos y qué pasaría si lo haces, como dice Noah St. John. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te habló Gustavo Grisales. Me puedes encontrar en Facebook, Sea Dueño de su Vida Ahora, y en Desarrolla tu Inteligencia Financiera. Hasta pronto.